quien también está los domingos, pero de 5 a 6 de la tarde en Sin Censura TV y Sin Censura Media, es el abogado constitucionalista, el doctor Isaac de Paz, a quien le agradezco mucho que nos acompañe a esta hora, en este día, para hablar del caso Cabeza de Vaca. Doctor, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, estimadísimo Vicente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, ¿cómo está la audiencia de Sin Censura? Que le siga dando like, porque ya ves cómo nos andan buscando, que nos quieren censurar por todos lados. Así es, pues que le sigan dando clic al dedito hacia arriba, que le sigan dando clic al pulgar hacia arriba, porque a punta de likes, a punta de clicazos, le vamos a exigir a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Doctor, me imagino que estás al pendiente del caso del gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Desde la derecha acusan de un golpe por la orden de aprehensión que se ha girado en contra del gobernador, un golpe contra la decisión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente señalaba que esta decisión de la Corte era ambigua. Ahora tenemos a un gobernador prófugo de la justicia. ¿Cómo lo entiendes tú este caso de Francisco García Cabeza de Vaca? Bueno, mira, Vicente, tenemos que tener en cuenta el panorama de las cuestiones constitucionales que aquí se presentan. Se quiere someter a un gobernador a un proceso judicial. Ese es el punto más importante. No se está hablando de su culpabilidad, no se está hablando de que no se le va a dar el debido proceso, simplemente la Constitución señala un procedimiento que ya fue resuelto por la Cámara de Diputados, es decir, ya se le suprimió la inmunidad procesal. La propia Constitución es ambigua, como yo ya lo he mencionado, en cuanto a qué sigue después. Lo que sucedió después fue un total desaseo por parte del Congreso de Tamaulipas, porque no se esperó a los tiempos y porque no emitió su decisión conforme a lo que le ordenó la Cámara. Por eso, en aquella pues mesa que tuvimos hace como 2 semanas y media, establecimos que justo en ese momento el gobernador pues estaba a punto de perder el fuero. Luego lo que sucedió fue algo muy notorio, que se desapareció y que corría el riesgo incluso de que el Senado declarara la desaparición del Poder Ejecutivo, porque literalmente desapareció. Justo aparece en el día D, en el mero día que se le vencía el plazo. Lo que está pasando ahorita es que la Suprema Corte todavía puede darle entrada a esa controversia. Y es aquí en donde el presidente de México dice, bueno, fue ambiguo porque en este momento la Corte no ha querido entrar a resolver el problema de fondo, pero tampoco ha dicho que no se le puede detener. Entonces, técnicamente, no tiene fuero, porque el Congreso Federal, que es el competente en la materia, ya dijo que se le ha suprimido esta inmunidad procesal, que es como su nombre jurídico, ¿no? La supresión de la inmunidad procesal o desafuero, como se conoce por la población. Así que sí, es un prófugo. Ahora, yo entiendo el argumento de algunos de sus defensores en decir, bueno, es que el Congreso de Tamaulipas era el competente. El contraargumento es, bueno, no hizo bien la declaración que tenía que hacer, que era obedeciendo lo que ya dijo el Congreso Federal. Por lo tanto, desde mi perspectiva, la FGR puede digamos, cumplimentar la orden de aprehensión. Ahora, si este señor se dice inocente y tiene pruebas, bueno, enfrente al juez, que le plantee sus argumentos al juez. O sea, si se dice perseguido político, si se dice que él ya comprobó la procedencia de sus recursos, que siempre ha sido un gran empresario, bueno, pues la inmunidad procesal lo único que significa es que es igual a cualquiera de nosotros. O sea, cualquiera de nosotros puede ser imputado, puede ser investigado, puede ser llevado ante un juez, y ya ante ese juez, pues uno le dice, ¿sabes qué? Aquí están mis documentos, aquí están mis pruebas, y declárame inocente de estas imputaciones falsas, tendenciosas que me está haciendo la FGR. Pero, pues claro que no estamos en ese escenario. Por lo tanto, yo creo que sí
sí tiene que materializar la orden de aprehensión la FGR. Javier Martínez Reyes, quien se dice abogado, politólogo, académico del CIDE, escribe en redes sociales y te lo comento para ver qué opinión te merece. Dice, es delito federal abrir procedimiento penal contra un servidor público con fuero sin habérsele retirado previamente conforme a lo dispuesto por la ley. Y pone el artículo 225, fracción 19 o 19 del Código Federal, y dice, son delitos contra la administración de justicia cometidos por servidores públicos los siguientes. Y el que señala es abrir procedimiento penal contra un servidor público con fuero sin habérsele retirado previamente conforme a lo dispuesto por la ley. ¿Tú crees que haya debate de si tiene fuero o no tiene fuero después de lo que decidió la Cámara de Diputados a nivel federal, contrario a lo que diga y más allá de lo que diga el Congreso de Tamaulipas? Pues no, porque ya precisamente, seguramente Gers Manero llevó las copias certificadas de la resolución del Congreso, la publicación que hace en el diario oficial del Congreso, en donde se establece esta declaración de que ya no tiene la inmunidad procesal penal. Y pues con eso el juez aceptó liberar seguramente la orden de aprehensión. Por tanto, no se cumple el supuesto, que si bien es cierto existe, como él lo señala, existe un supuesto jurídico, pues existe una situación real que ya pues está documentada, que ya está acreditada, que ya se llevó a cabo el procedimiento ante la Cámara de Diputados, que es la competente en esta materia y que además, ojo, el delito por el que o los delitos por los que lo están investigando son de carácter federal, no está invadiendo ninguna esfera estatal. Porque en ese caso sí se podría decir, bueno, es que es una cuestión del fuero común, del fuero estatal y todo tendría que ser ante el fuero estatal. Pero no, resulta pues que este caballero, pues creo que hasta es buscado también en Estados Unidos o por lo menos investigado. Es decir, estamos hablando de un delincuente transnacional. Así que yo creo que en ese punto no hay debate. Pero sería interesante, por otro lado, que la Corte entrara al estudio para que fijara una postura en casos venideros, porque ahí sí es necesario que la Constitución sea interpretada en ciertos aspectos que se pueden prestar a malinterpretación o a este tipo de confusiones. Eso te puedo decir hasta ahora, estimado Vicente. Tú eres un hombre de leyes. ¿Qué piensas de este juicio político que se está promoviendo contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el caso precisamente de Cabeza de Vaca? El diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García, promoverá un juicio político en contra del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, por su actuación en torno al desafuero del gobernador de Tamaulipas. Acusa de que lo protegió, lo que exhibe una vez más la corrupción del sistema de justicia, por lo que demandará la destitución e inhabilitación del juzgador. Dijo que esta semana formalizará el recurso jurídico, pues al decretar el desechamiento de la controversia que interpuso el Congreso de Tamaulipas por el desafuero, aprobado el 30 de abril por la Cámara de Diputados, González Alcántara Carrancá fue más allá de sus atribuciones y realizó un análisis de fondo, lo que tocaba en todo caso al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo sé que es un tema más político, pero no sé si quieras darme tu opinión, doctor, como un hombre de leyes. Pues creo que está exagerando, o sea, que se espera además porque está un recurso pendiente, un recurso de reclamación, que es casi el último recurso en el sistema jurídico mexicano para que a través del presidente de la Suprema Corte se revalore, se considere nuevamente los argumentos planteados y se le dé entrada a la controversia. Es decir, no es una decisión definitiva. Justo yo creo que en esta semana se va a resolver ese recurso de reclamación y se va ahora sí a tener la decisión final. Pero sea cual fuera el resultado de esa decisión, no es motivo ni objeto de un juicio político, porque podrá decir muchas cosas la Suprema Corte, pero la propia Constitución le da esa facultad de interpretar la propia Constitución y la ley. Creo que es innecesario, es muy... sí, es innecesario, es muy locuaz pretender que por una decisión jurídica, constitucionalmente hablando,
se le someta a un ministro. Creo que ha habido ministros, y bueno, está el caso de Medina Mora, que de verdad estaban cometiendo tropelías y estaban presuntamente implicados en lavado de dinero, y ahí yo creo que es otro caso muy diferente en el que sí era procedente de otro tipo de acciones. Y no en una situación que todavía ni está, no hemos terminado de ver en qué va a terminar. Así que no, yo creo que es muy exagerado de su parte el pedir y argumentar que está defendiendo a cabeza de vaca. En todo caso, pues la ambigüedad viene desde la Constitución, no es culpa del señor ministro Carrancá que esté de esa manera. Así que no, yo creo que no procedería ni siquiera el juicio político, no hay algo ilícito en esa, pues en esa decisión. Podrá no gustarnos, para eso están los debates, para eso los doctrinarios debemos de cuestionar, de escribir, pero siempre en la esfera del debate ya del tipo constitucional. Pero irnos a lo contencioso por una decisión de la Corte, pues creo que por lo menos en este caso no aplica. En otros casos posiblemente, pero en este no. Yo no creo que haya habido eso. Esa es tu opinión acerca de lo que define un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ¿cómo ves? ¿Habrá sesgo desde tu perspectiva en las suspensiones definitivas? Ahora la ley de hidrocarburos por parte de este grupito de jueces, entre ellos Gómez Fierro, que ahora le asestan estos golpes a la ley de hidrocarburos que defiende a capa y espada el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, impugna presidencia, suspensiones contra padrón de telefonía móvil, también frenado este padrón por estos mismos personajes. Ahí sí ves algún sesgo, algún posicionamiento político más allá de la ley. No, ahí claramente hay una tergiversación de los efectos de la suspensión de la ley de amparo. Ahí claramente se están interpretando a su manera, tipo chimoltrufia, o sea, como digo una cosa, digo otra, de lo que claramente señala la Constitución y la ley de amparo. Eso es un caso muy notorio de tergiversación de la interpretación constitucional de los derechos humanos de la Constitución, y están creando están haciendo una ficción jurídica a partir de ese concepto de la competencia económica. Ahí sí es totalmente preocupante cómo pues son dos jueces los únicos competentes en materia económica en la Ciudad de México, los que están resolviendo siempre en contra y están pasando por alto muchas otras argumentaciones, muchos otros sistemas jurídicos nacionales e internacionales que le darían la razón, en todo caso, al presidente, y en este caso desde la Constitución, para permitir que esas leyes tengan viabilidad y no para suspenderlas, porque están tergiversando totalmente el sentido de un concepto que se llama la suspensión en el amparo, porque esas suspensiones solo pueden tener efectos individuales, jamás pueden tener efectos colectivos como estos lo están tergiversando. Ahí sí, no solo juicio político, yo siempre he dicho que hasta son sujetos de responsabilidad penal por favorecer esos intereses de las empresas, porque además son intereses de las empresas, no son personas comunes como tú, como yo, quienes están pidiendo esos amparos, son estrictamente empresas, o sea, es el neoliberalismo judicial puro y duro. Doctor Isaac de Paz, como siempre te agradezco mucho tu disponibilidad para en cualquier momento y en cualquier día hablar sin censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te sintonice, para que te busque, para que te apoye en Twitter, en YouTube, en donde tengas tus trincheras independientes, doctor? Sí, muchas gracias, Vicente, sobre todo por el programa que tengo los domingos de 5 a 6, tiempo del centro de México, para discutir estas cuestiones con más amplitud. Los invito para que sintonicen estas transmisiones cada domingo de 5 a 6, tiempo del centro de México, y bueno, que también se suscriban, por supuesto, a mi canal Isaac de Paz González, y pues sigan dándole like a estas transmisiones, compartiendo los contenidos y siempre estando al pendiente de los canales de Sin Censura Media y Sin Censura TV. Y muchísimas gracias, Vicente, y a todo el equipo también, y que sigas con este éxito en las transmisiones, y pues aquí estamos, a la orden.
Muchas gracias, doctor. Es el doctor Isaac de Paz González hablando con nosotros sin censura. Buenas tardes.